noches, bienvenido a su espacio, el análisis de la noticia. Es un gusto compartir con ustedes y por supuesto con mi compañero de fórmula, Julio Talamonti. Buenas noches, Julio, ¿cómo estás? Sandy, muy buena noche. Aquí, bien, gracias. Listo para analizar los temas, ¿te parece? Bueno, ¿qué te parece si iniciamos de una vez para poder conocer Por nuestro favor. primer tema de análisis? Porque hoy el sindicato mayoritario del organismo judicial solicitó un bono navideño de 7,000 quetzales. En el documento se pidió que sea cancelado la primera semana de diciembre, unos días antes del pago del aguinaldo. Como en años anteriores, el Sindicato de Trabajadores del Organismo Judicial, STOJ, solicitó a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia otorgar un bono único en diciembre o de apoyo económico por la cantidad de 7,000 quetzales y que sea efectivo la primera semana de diciembre. Este bono económico que solicita el sindicato se suma al pago del aguinaldo que hace el organismo judicial los primeros 15 días en el mes de diciembre de cada año. En el documento, los solicitantes aducen que aumentan los precios de los productos de la canasta básica y los servicios. Sí, todos lo vivimos, todos lo tenemos como un problema, ¿verdad? Y necesariamente el trabajador del organismo, todos ustedes lo saben mejor que nosotros, en todos los juzgados hay mucho trabajo, mucho que hacer, mucha presión para los compañeros y compañeras laborantes. Según el Sindicato de Trabajadores, la institución judicial tiene los fondos en el presupuesto de este año para autorizar y hacer efectivo el bono navideño de 7,000 quetzales. El vocero del organismo judicial, Mario Sicabiza, vía telefónica no se pronunció sobre el tema. Si las autoridades judiciales autorizan dicho bono navideño, la institución desembolsaría cerca de 80 millones de quetzales. Sorpresa, ¿no? Vaya. Esta no es la primera vez que el Sindicato de Trabajadores del Organismo Judicial ha solicitado el famoso ya y tradicional, diría yo, Sandy, bono navideño. El año pasado, escuche usted, solicitaron un bono de 10,000 quetzales para esta misma época, el cual fue rechazado por la Corte Suprema de Justicia, argumentando falta de fondos. Ahora bien, en el año 2017 solicitaron también este bono, solo que por un monto de 6,000 quetzales, y finalmente les aprobaron en esa oportunidad un bono de 3,000. En el año 2016 también solicitaron en aquella ocasión 6,000 quetzales de bono, pero les aprobaron finalmente un bono de 4,000 quetzales. Y en el 2015, por si usted quiere saber un poquito más, el monto aprobado fue de 5,000 quetzales. Aquí, Sandy, se aplica perfectamente aquella cuestión que tú conoces que es fuente de derecho. La costumbre se convierte precisamente en fuente de derecho, y la costumbre de que se les ha otorgado este bono en el organismo judicial hace que año con año digan por única vez, sí, pero es por única vez en el año porque siempre lo piden. ¿Qué te parece? Sorprendente, la verdad, porque sí, como tú lo indicabas, todos los años vienen solicitando, pero yo creo que también como que buscan la manera de negociar para que se les pueda otorgar al menos algo de lo que están solicitando, porque por ejemplo, el año pasado, te recuerdas, 10,000 quetzales, no se les otorgó. El año antepasado fue pues una cantidad que 6,000. oscilaba más o menos en este punto, Sí. y al final se les otorgó cierta cantidad. Ahora la pregunta es, si se solicita los 7,000, ¿cuánto en realidad querrán ellos que se les pueda otorgar? Porque parece que se pone una cifra, pero para negociarla, ¿no? Entiendo la situación. Claro, a lo largo de los años han ido aprendiendo como que, bueno. Son unos estrategas, la Unos verdad. estrategas. Pedimos 7 para que nos den 4, ¿verdad? Una situación así. A ver, dejémonos de situaciones extrañas, diría yo. El organismo judicial es una de las instituciones en este país que mejor paga, porque si estás presupuestado tienes varios sueldos. De hecho, son como 18.5 sueldos anuales, que no es poca cosa. Ahora, aparte de eso, hay un escalafón salarial que diría yo que es bastante bueno, pero es que se está convirtiendo en una costumbre que yo considero insana en las instituciones estatales, porque recuerda que inclusive hace 1 o 2 años la misma Corte, en este caso de constitucionalidad, cambiando, se recetaron un bono que denominaron bono revolucionario. El bono del pescado, el bono de esto, el bono de lo otro. Aquí dicen que hay suficientes fondos y que de fondos privativos. Sí, pero es que los fondos privativos igual son fondos estatales, y los fondos privativos, ¿qué son? Los que ganan, por ejemplo, con los antecedentes penales, los que ganan con las cauciones o fianzas. Pero es mejor privilegiar la inversión que los gastos de administración. Sin embargo, ahí estamos, ¿no? Y es que conocemos también que, por ejemplo, hay varias instituciones que tienen más en el tema de gasto que inversión. Sí. Y te pregunto, ¿estos fondos
privativos que ellos mencionan, ¿no se podrían, por ejemplo, dedicar para fortalecer los puntos a nivel departamental, Así es. la asistencia y demás? Es decir, ¿para qué se puede utilizar entonces? Para muchísimas cosas. Yo creo que lo que tenemos que entender, Sandy, es precisamente hacia donde tú estás orientando esta conversación. Es decir, el hecho de que cada centavo, cada quetzal que se tenga de fondos, ya sean fondos asignados por el Estado o fondos que la misma institución vaya, vaya obteniendo, en este caso fondos privativos, por los trámites que se hacen en el organismo judicial, deberían de privilegiarse que el mayor porcentaje de esto sirva para la inversión. Inversión en un mejor servicio de justicia, inversión en más jueces, en más personal. ¿Para qué? Para que sea más rápida, más efectiva, más eficiente, más, más óptima, mucho mejor el sistema de justicia en nuestro país. Y esto debería pasar en todas las instituciones. Y no te extraño, ahorita estamos hablando obviamente del caso del organismo judicial, pero es que no es que las otras instituciones de varios sectores, no solo de justicia, no sean afectas a este tipo de bonos. Y como te repito, como es un año tras otro año, con la clásica situación de poner entre comillas por una única vez, hombre, se vuelve una costumbre insana en el Estado guatemalteco. Eso al menos creo yo. Exactamente. Vamos a reforzar con otros datos que tenemos, Julio, para continuar pues con este análisis que se está realizando sobre este tema que hoy pues ha generado diferentes opiniones. Pero es importante entonces destacar que el bono de 7,000 quetzales solicitado este año se pagaría a todos los magistrados, jueces y también los empleados del organismo judicial. Esto es importante hacerlo mención. Así es. Quizá no sea lo más oportuno gastar los fondos estatales, aún sean fondos privativos, bajo la forma de los denominados bonos de cualquier tipo, sinceramente. Probablemente la discusión debería de girar en torno a la prohibición de cualquier tipo de bono en cualquier institución estatal, porque se necesita más inversión y no gasto de funcionamiento, al menos no tanto lo que se esperaría. Mira, si ya tienen todos los bonos, todas las prestaciones que tú has indicado, entonces, ¿por qué no conformarse también con eso al final? Sabiendo que se necesita también expandir y aumentar la cobertura, ¿no?, del sistema de justicia. Mira, Sandy, esto es una costumbre, como te decía, lamentablemente, y costumbre como fuente de derecho, es una costumbre insana que se ha dado a lo largo y ancho de todas las instituciones estatales, pero que obviamente acá se visualiza un poquito más. ¿Sabes por qué? Por la cantidad que se está pidiendo. A ver, si el salario mínimo en Guatemala es 2.992.37 quetzales, ¿cuántas personas ni siquiera, primero, lo van a recibir? ¿Y cuántas personas obviamente pudieran hacer mucho con ese dinero? El organismo judicial creo yo que va a tener que replantearse la utilización de este tipo de bonos. Es más, yo te diría, toda la institucionalidad del Estado, si de mí dependiera como una decisión propia, yo te diría, se prohibirían los bonos. Claro, no depende de tu servidor, pero nosotros somos los guatemaltecos y recordemos una cosa, Sandy, como ciudadanos. El poder realmente en este nuestro estado recae sobre nosotros y deberíamos hacernos sentir como ciudadanos si estamos de acuerdo con esto, porque puede ser que haya gente que lo esté, o si al contrario esto nos indigna, particularmente si lanzamos una encuesta. Yo no sé cuál sería el resultado. Efectivamente, yo creo mucho en el incentivo que se le puede dar a un trabajador, a un colaborador, pero también que ser realistas, no abusar también de las medidas, porque sabemos que, por ejemplo, incluso dentro del Estado hay instituciones en las cuales pues no gozan de ningún bono. Así es. No tienen estos beneficios, entonces también es momento de que se pueda analizar, que el Congreso evalúe también entonces cuánto es lo que le va a otorgar precisamente en esa etapa donde está en evaluación, cuánto le va a otorgar a cada institución y sobre todo cómo ha sido el rendimiento y la inversión que se ha realizado, porque si no se tiene entonces la necesidad o no se utiliza para lo que se debería, entonces hay que pensarla más, ¿no? Eso es correcto, y aquí hay que sopesar una cuestión que tú también creo nos dejabas visualizar al entrever esta cuestión. Es decir, a ver, ¿cuál es el rendimiento? ¿Cuál es la efectividad? ¿Cuál es la eficacia? ¿Los resultados son óptimos? ¿Los resultados son los mejores dentro de nuestro sistema de justicia? ¿O aún debemos de mejorar mucho? Yo creo que tenemos que mejorar mucho, porque al final de cuentas, si tú vas a otorgar un incentivo como un bono, que sea, pues entonces aquellos que realmente
tienen algún mérito, pero un mérito muy grande, muy especial. Y aquí lo que tenemos es una mora judicial. Aquí lo que tenemos es realmente una cuestión de atraso en los procesos, una cuestión de lentitud en la justicia, una situación en la cual se aplica inclusive mal, y eso lo hemos hablado muchas veces aquí en A la Medida, donde parece que el derecho está inversamente proporcional a lo que dicen nuestras leyes, porque si dice que la última ratio, la última medida a tomar debe de ser la prisión preventiva, aquí se aplica lo contrario. Aquí una audiencia de primera declaración te dura 3, 4, 5 días para que llegues ante un juez. Entonces hay muchas cosas que yo siento que tenemos que cambiar, Sandy, pero bueno, no lo sé. ¿Qué dices tú? Mientras nos queda esperar entonces cuál es la decisión de los magistrados, es decir, ¿se aprobará o no este bono? Recordemos que ellos también lo disfrutarían o resultarían beneficiados. Ojo con eso, puede haber problema legal, porque en mi criterio, y lo hemos analizado aquí en A la Medida, no están en función legal desde el 13 de octubre. Bueno, el tiempo lo dirá entonces qué pasará. Se acerca ya esa cuenta regresiva, por supuesto, para que se tenga que hacer o no es el pago de este bono. Nosotros le mantendremos informado. De momento tenemos que hacer una pausa, pero antes, por favor, Julio, ¿de qué vamos a hablar al volver? Bueno, mira, Sandy, como aquí en Guatemala a veces las cosas, aunque estén en ley, pues pareciera que no están, entonces ¿es negociable la implementación de los reguladores de velocidad para transporte público y para transporte de carga? ¿Sí o no? No lo sé. Después de la pausa estaremos analizando esta situación. Por favor, siga con nosotros. Ya volvemos. Así es, no cambie. Somos A la Medida. Se ha dado a conocer que podría darse una prórroga para la instalación de reguladores de velocidad en el transporte pesado y colectivo. La gremial de transportistas dio a conocer públicamente que podrían llegar a un acuerdo con el Congreso para ampliar el plazo de implementación de limitadores de velocidad en unidades de transporte pesado y colectivo. El representante de este gremio se reunió con el presidente del organismo, Álvaro Arzú Escobar, para abordar el tema. Según se dio a conocer, los integrantes de la Junta Directiva del Legislativo habrían propuesto darles 8 meses más a los transportistas para que instalen los reguladores, mientras que los empresarios solicitaron una prórroga de 1 año. El lapso de ampliación aún debe definirse. De acuerdo con lo establecido en el reglamento de la Ley para el Fortalecimiento de la Seguridad Vial, las unidades de transporte pesado y colectivo tienen como límite el próximo 14 de noviembre para contar con un mecanismo que les impida sobrepasar los 80 kilómetros por hora. Con esta medida se busca reducir la cifra de accidentes de tránsito relacionados con el exceso de velocidad, pero los transportistas se han opuesto a la instalación del limitador por considerarlo demasiado costoso. De llegarse al 14 de noviembre sin una respuesta favorable, se procederá a la paralización del transporte, tal como se ha anunciado. La ley por el fortalecimiento de la seguridad vial está vigente, ¿sabe usted?, desde el año 2016. En esta ley se regula lo siguiente, entre otras cosas: los denominados dispositivos de control de velocidad para las unidades de transporte colectivo y para el transporte de carga. Además, allí se establece que la velocidad máxima para este tipo de vehículos es de 80 kilómetros por hora. Y como usted también ya bien lo sabe, la fecha última de implementación, Sandy, de estos dispositivos vence el próximo 14 de noviembre. Estamos ya a muy pocos días. Se han tenido al menos 3 años para hacerlo y hasta la fecha la mayoría de estos transportistas no lo han hecho y están pidiendo una prórroga. Y la prórroga concreta que están pidiendo, Sandy, es de 12 meses más. Y de una vez te digo, antes de que empecemos el análisis, yo particularmente no estaría de acuerdo con eso, porque creo que lo que están dando es largas y lo que no quieren es hacer caso de esta situación. Yo hoy voy a sonar un poco como mamá, porque lo dijimos. Sí. Lo dijimos o no en el análisis que estuvimos realizando hace unos días, sí, que se iba a solicitar la famosa prórroga porque ya estamos acostumbrados y la costumbre... Fuente de derecho, pero perversa en este caso. Yo creo que hay situaciones en las cuales estas prórrogas no deberían funcionar. O al menos que se evalúe entonces, bueno, ¿por qué en estos 3 años no se ha esforzado el transportista o no ha existido también pues esa agilidad en cuanto a la colocación de los reguladores? Porque, ojo, hay unidades del transporte tanto pesado como también de unidades colectivas que sí han establecido y sí han incorporado ese regulador. Entonces, ¿por qué los demás no? Eso es correcto. Y te digo algo más, vaya, asumamos que es muy caro
y asumamos que no pueden hacerlo en todas sus unidades, pero al menos en estos 3 años que hubiesen dado alguna muestra de buena voluntad en el cumplimiento de la ley. ¿Sabes qué? Que le dijeran ahorita, por ejemplo, a las autoridades, no lo tenemos al 100%, vamos a ser muy honestos, pero hemos avanzado un 25, un 30% en nuestras unidades. Ya ahí tú ves que hay una voluntad, pero aquí es que en la mayoría de los casos, ¿no? Hay empresas sí que han sido responsables. No lo tenemos, y como no lo tenemos y no lo hicimos en 3 años, a ver, ¿quién va a creer esto? Lo que usted no hizo en 3 años, lo va a hacer en 12 meses. Es tan simple y sencillamente aplicando técnicas de negociación, y cuando tú estás negociando en un conflicto, lo que pretendes en primera instancia es ganar tiempo, y ese ganar tiempo es para pensar una mejor estrategia, obviamente para tratar de salir ganando en el gana-gana, que es una resolución de conflictos. Y en este caso, pues obviamente lo que se pretende es no implementar esto, porque ¿qué va a pasar? El otro año, el 14 de enero, cambia el actual Congreso de la República, y entonces me imagino, ya, yo espero que no digamos otra vez, lo dijimos, como lo acabas de hacer de manera tan idónea, que estarán negociando con el próximo Congreso de la República una prórroga más, y esto será ad eternum. Es que estamos hablando que en realidad es proteger la vida, no solo de los pasajeros, sino también de los pilotos, de todas las personas que abordan estas unidades. Entonces, ¿qué tanto valoramos precisamente la vida? Esa es la pregunta que yo me hago. Vaya, te digo algo más, la vida es invaluable definitivamente, pero vaya, pensemos un poquito más mercantilistas. Pues valoremos también la inversión, digamos, ellos pues como transportistas, lo que valen sus buses, lo que valen sus camiones, sus furgones, lo que vale la carga que van a transportar y lo que van a generar, porque al final de cuentas, cuando se accidentan y pierden una unidad de estas, también pierden dinero, y entonces yo creo que esto habría que sopesarlo. Pero veo una negativa, ¿sabes por qué? Porque ellos como transportistas ya han sido enfáticos en que quieren cumplir con el reglamento, pero no quieren definitivamente que se implementen estos aparatos de control de velocidad dentro de los buses. Y a cambio lo que piden es que haya entonces operativos, como tú ya lo habías dicho, ¿verdad? Controlando la velocidad de las unidades, pero esto es inviable, esto no es la ley, por Dios, ¿qué supuesto. es esto? Y es que aparte de eso, las autoridades también saben, o sea, no es que se establece una ley solo porque a alguien se le dio la gana de que quería hacer una ley y ya. Es seguridad. Exactamente, se ha hecho el estudio, se tienen las estadísticas que soportan también esta toma de decisión, entonces no es algo de la noche a la mañana, sino que es un trabajo que se vino realizando y que se debió respetar, porque por eso se estableció un periodo, conociendo que era un proceso que podía tardar un poco de tiempo, entonces se da los 3 años, esperando que en ese tiempo se pudiera entonces pues aplicar también lo mencionado dentro de esta ley. Pero Julio, tenemos otros datos. Vamos a seguir entonces con este análisis y especialmente vamos a mostrar esta información porque los transportistas están solicitando al Congreso de la República específicamente que ellos puedan otorgar así esta prórroga. Recordemos que el 14 de noviembre entra en vigencia la ley que le hemos mencionado. De lo contrario, han amenazado con realizar un paro masivo que afectará sin duda la libre locomoción y la economía nacional. Sin embargo, el otorgar entonces una prórroga a lo establecido en ley puede significar que los transportistas, a lo mejor como lo mencionaba Julio Talamonti, quieren ganar tiempo. A lo largo de estos 3 años, pues no han dado muestra, o al menos no se ha podido observar, y eso es lo que llama la atención, porque por una parte, las autoridades indican, nosotros dijimos todo, dimos la información clara, no se acercaron para poder aclarar algo, no se hizo nada en esos 3 años, y por otro lado, los transportistas dicen, sí, teníamos unas dudas. Así es. Pero ahí no sé quién dice la verdad o qué está pasando, pero lo que sí es cierto es de que parece que no hay interés de implementar este sistema que garantiza la seguridad. Es que eso es lo que estamos priorizando. No hay interés, y este es el mismo caso, Sandy, el mismo. No hay ninguna diferencia con aquello que también está regulado de cambiar las unidades que tienen más de 20 años de uso por unidades más recientes por cuestión de seguridad. Ahora imagínate, esa disposición que estoy mencionando en este momento, vigente desde el 2014. Estamos en el 2019, han pasado esos 5 años. Aquí han pasado 3 años, pasarán otros 5 y esto no se va a implementar. La diferencia de los países del primer mundo con lo que hacemos acá en nuestras realidades es que ellos se hacen una ley, sí la cumplen, y la cumplen, le guste o no le guste a las personas, la cumplen por cuestión de seguridad, no es por cuestión de capricho, y la cumplen fuertemente con las sanciones, con las multas, con lo que se tenga que venir. Pero aquí en Guatemala buscamos estas otras alternativas de la negociación, de las prórrogas, que al final de cuentas después lo vamos a estar analizando con los accidentes, con las muertes y con las situaciones que se van a dar en
carretera que probablemente se hubiesen podido haber evitado con esta simple regulación de velocidad. Exactamente, es un factor que puede ayudar. Hay que ordenar la casa y es Eso. momento de imponerse también. Si se dice, bueno, se entra en vigencia el 14 de noviembre, el 14 de noviembre debe de iniciar. Estamos hablando de salvar vidas, Así de protección y sobre todo de prevención. Es correcto, y lo que voy a decir puede sonar un poquito trillado, Sandy, pero es que es la verdad. Cuando amenazan los transportistas que si esto no se da, esta prórroga, pues el 14 de noviembre, contrario a cumplir la ley, lo que van a hacer un paro, primero esto ya parece de país bananero realmente, porque entonces ante el mundo, ya sabes, quedamos siempre mal con este tipo de noticias, con este tipo de cuestiones. Muchas personas que no van a ir a trabajar, que no se van a poder transportar, ellos mismos van a perder plata por si no se han dado cuenta con esta amenaza que están haciendo, y al final de cuentas la economía nacional que se va a paralizar en ese día serán millones de quetzales de pérdidas una vez más. Perdemos todos al final de cuentas. Bueno, vamos a ver entonces qué dicen los diputados, si acceden o no a esta solicitud que han hecho de la prórroga. Lo conoceremos. Ahora vamos a presentarle otras noticias. Y bueno, el Ministerio de Finanzas dio a conocer una herramienta web de vigilancia ciudadana con la que usted podrá conocer los ingresos y gastos también de las municipalidades. El director del Registro de Ciudadanos, Leopoldo Guerra, confirmó la resolución emitida por el Registro de Ciudadanos en relación a la cancelación del partido político Frente de Convergencia Nacional. En la resolución se explica que el motivo de la cancelación es por las infracciones a las normas que regulan el financiamiento a las organizaciones políticas y sus actividades permanentes y de campañas electorales. Según el Registro de Ciudadanos, el partido oficialista omitió el reporte de financistas al Tribunal Supremo Electoral. El proceso de cancelación se desarrolló desde la finalización de las elecciones en el año 2015. La resolución se emitió este 4 de noviembre. Sin embargo, hasta el momento no está en firme. Aún quedan 3 días a partir de este martes para que el partido pueda impugnarla. De acuerdo con lo establecido en la resolución, al quedar en firme esta decisión, ni el nombre ni el logo que identifica a esta agrupación política podrá volverse a utilizar durante los siguientes 10 años. ¿Sabes una cosa, Sandy? Hoy, ante la Comisión de la Verdad del Congreso, la familia Bitcoin estuvo ahí dando sus argumentos en cuanto a derechos que le fueron violentados por Sisi. ¿Qué dijo? Después de la pausa le daremos toda esta información y por supuesto estaremos analizando también las declaraciones. Ya volvemos. Así es. No cambie, somos a la medida. Continuaron las audiencias de declaración sobre las personas agraviadas por Sisi. En esta ocasión le tocó a la familia Vidkov. La familia Vidkov acudió a la Comisión de la Verdad para presentar su testimonio en relación a los abusos cometidos por la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala. Todos los atestados son auténticos según INACIF. Misma INACIF dijo, todo es auténtico. Y la firma de Mayra Johanna Vélez López en su residencia permanente es auténtica según INACIF. En el juzgado se atrevieron a prohibir al perito responder la pregunta. Muy fácil. Si la firma de Mayra Johanna Vélez López es auténtica, prohibieron responder al perito. Saben perfectamente que ocultaron todos los alcaldes, todos los viceministros, todos los subdirectores, son 4 los que participaron en emisión de nuestros documentos. A todos los ocultaron de la investigación, a todos los ocultaron del proceso. Nos acusaron supresión y alteración del Estado civil. Nunca dijeron de quién, dónde está esa persona, de quién supresión y alteración del Estado civil. En el expediente de mi hija dicen que fuera incorrecto escrita una letra en su nombre Anastasia, una C cambiaron a S, perdón, primero cambiaron S por C y después C por S. Y esa única alteración que tenía mi hija Anastasia la condenaron, eso hicieron en RINAP, un trabajador de RINAP hizo un error. Por este error, a mi hija Anastasia la condenaron 14 años de la cárcel. Por su parte, Irina Vidkov indicó que sus derechos humanos fueron violados y que sus denuncias nunca fueron atendidas por la Procuraduría de los Derechos Humanos.
Anastasio, pasábamos 5 días en las carceletas, seguro 9 días antes de que se resolviera nuestra situación jurídica. Y como dijo, el plazo tendría que ser 24 horas. Y CICIG, que pidieron nuestra aprehensión, nuestro allanamiento, detención, ni un momento aquí ya no velaron por nuestros derechos humanos. Entonces, aparte, CICIG siempre violaron nuestros derechos humanos porque no reconocieron nuestros estatus de los migrantes, porque los migrantes son exentos de la responsabilidad penal por uso, apartación o aunque por crear los documentos falsos. En sus protocolos 5 y 6 dice esto claramente, pero CICIG siempre lo ignoraron y aunque ellos en 2014 decían que esta red engañaba a los migrantes, empezaban a decir que no existen ningunos extranjeros, ningunos migrantes y todos migrantes extranjeros como si hubieran parte de esta estructura. Sin embargo, solo nosotros estamos vinculados a este caso. Ahí lo tiene usted, Comisión de la Verdad una vez más. La familia rusa Vitkov acusó a los funcionarios de la ex CICIG de haber efectuado, escuche usted, esto es grave, robos durante los allanamientos a su vivienda, además de todo tipo de violaciones a sus derechos humanos, que de demostrarse lo que ellos afirman, que se demuestre que es cierto obviamente, podrían iniciar a una instancia particular una querella penal ante el propio Ministerio Público guatemalteco. Esto para agotar la vía legal dentro de nuestro país, pero posteriormente, Sandy, y esto habrá que verlo, ¿no?, con el apoyo, en teoría al menos, de la Procuraduría de los Derechos Humanos, podrían plantear la demanda internacional ante la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. Esta demanda argumentaría, en nuestro criterio, violaciones a los derechos humanos fundamentales como por ejemplo el debido proceso, la violación a la presunción de inocencia y la violación a un juicio justo. Y esto realmente es grave porque mencionaron varias cosas que sí se salen de los parámetros de la legalidad, de la normalidad e inclusive que me parecen bastante más graves de las otras personas que han llegado ante la Comisión de la Verdad, Sandy. Sorprendente la verdad, porque esta es una de las familias que recordemos también casos icónicos que se han tenido, casos Correcto. Que han trascendido en cuanto a situaciones irregulares que se han dado. Como nos preguntábamos, por ejemplo, y lo comentábamos un poco fuera de cámara, bueno, a ellos fueron los que detuvieron, a ellos fueron al final los que pusieron al frente de esta estructura que estaba operando. Pero en realidad quienes... Exactamente, quienes manejan los hilos de esta red, bien, gracias. ¿Dónde están? ¿Dónde están, verdad? El famoso bufete y oficina Coutinho, ¿no?, con sede en Brasil y en otros lugares, que parece que quedó realmente en el olvido y que por lo que se pudo detectar desde la investigación inicial, pues CICIG ni siquiera quiso investigar esos casos, porque estamos hablando de casos de trata de personas, estamos hablando de casos de estafa, estamos hablando de cuestiones de redes internacionales que mueven muchas personas de continente a continente, Sandra. Y ojo, porque aquí lo peligroso es, ¿continuará funcionando? Seguramente. Si no la desmantelas, seguramente. Imagínate, entonces también aquí vemos otra situación que llama la atención en cuanto a las declaraciones que dieron los integrantes de la familia Vitkov. Indican, bueno, sufrimos diversos vejámenes dentro de la cárcel. Tortura pero sobre todo, exactamente, ¿no? mencionan que plantearon estas solicitudes de protección a sus derechos humanos a la Procuraduría y no recibieron el apoyo. ¿Qué está pasando? ¿Acaso los extranjeros no tienen ese acompañamiento? No, es que aquí en Guatemala ni nacionales ni extranjeros tienen el acompañamiento de la PDH en las cosas en que realmente importan, porque es que pareciera ser que estos tan famosos derechos humanos no están en el momento justo, no están en el momento preciso, o más bien tal vez hay orden para que no estén en casos específicos, ¿verdad? Porque lamentablemente si la cabeza de la PDH está politizada, pues obviamente esto no le va a interesar. Bueno, pero también vamos a mostrar otros datos porque lo grave también de esta situación es que los Vitkov acusaron a otras personas. Aparte del excomisionado Iván Velázquez, también algunos jueces que ellos mencionan y que se los vamos a presentar a continuación por medio de este cuadro. Precisamente, los Vitkov acusaron entonces también a la jueza Yasmín Barrios y también al juez Miguel Ángel Gálvez de contubernio con el gobierno ruso para perjudicarlos. Eso fue lo que dijeron ellos. En caso que se comprobara la existencia de evidencia sólida en lo afirmado por la familia Vitkov, podría llegar incluso este caso contra Iván Velázquez y los jueces ante un tribunal internacional.
Por ahora, la familia Vidkov debe esperar en primera instancia cuáles serán los resultados de todas estas declaraciones que se están haciendo ante la Comisión del Congreso. Pero esto es grave, mencionar ya a jueces especialmente, Sí. qué duro. Es duro porque entonces nos está hablando de una manipulación del sistema de justicia, de una cooptación posible de este mismo sistema de justicia bajo la argumentación de ciertos casos querellados o perseguidos por CICIG. Esto creo que merece no solo la pena conocerlo, sí merecería la pena investigarlo para determinar la realidad de este tipo de situaciones, porque de ser cierto es una situación extremadamente grave que hace tambalear a nuestro débil ya sistema de justicia, Sandy. Definitivamente, Julio, pero ¿qué otros puntos podrías enmarcar tú? ¿Qué te llamó la atención también de lo que la familia Vidkov ha indicado? Porque recordemos, fue uno de los casos que más pegó y que más señaló también a CICIG. Yo creo que son dos cosas, fíjate, Sandy, lo primero que tú ya mencionabas, el caso de la mafia rusa descubierto acá en Guatemala, que se evidenció con muchas pruebas, pero que nunca se investigó por CICIG, y estamos hablando de un caso de trata de personas a una escala descomunal y a nivel internacional. Claro. Y número dos, algo que no mencionamos en estos datos, pero que al escuchar todo el audio de lo que declararon ante la Comisión de la Verdad es dramático. Resulta que a la cárcel, ¿verdad? El papá Vidkov, la mamá Vidkov y obviamente la hija mayor, pero ellos tienen otro hijo, un hijo menor de edad, de aproximadamente 10 años, que cuando todos estos familiares de ellos fueron a la cárcel, pues fue mandado por el Estado guatemalteco a un orfanato. Esto creo que son de los principales violaciones a derechos humanos y de los principales abusos que merece la pena que se investigue, porque ¿qué culpa tiene un menor de edad? ¿Qué culpa tiene que se le separe de su familia de esa forma tan traumática en un país donde ni hablaba el idioma, ni tiene familiares acá, y que se vaya de esa forma? ¿Quién te va a quitar ese trauma? Nadie. Efectivamente, y hay algo que han coincidido la mayoría de las personas que han estado en estas audiencias de la Comisión de la Verdad, y es que indican el daño psicológico que han causado es irremediable al final. Totalmente. ¿Cómo lo cambias? Esto ya no lo puedes reparar de alguna manera. Y por eso me pongo en el lado de este pequeñín, ¿verdad? Porque él al final de cuentas terminó siendo una víctima de todo eso, pero quizás se lleve las peores consecuencias en lo psicológico y en lo que marca eso su vida, su corazón y el desarrollo pues como persona. Así que merece la pena, creo yo, no solo conocer esto que ha pasado, sino que investigarlo, ¿verdad, Sandy? Por supuesto. Bueno, esto ha pasado entonces en esta jornada de audiencia en la Comisión de la Verdad. Le daremos seguimiento porque siguen las audiencias, siguen los testimonios y usted aquí lo tendrá todo. Y es que en otra información, escuche usted, el INGUAT prepara ya campañas de socialización en el inicio de la temporada alta del turismo para Guatemala. Esto para promover el Caribe guatemalteco. Recordemos que en los últimos 60 días el sector turístico fue afectado por el estado de sitio decretado por el Ejecutivo. Vea la información ahora. Con la finalización del estado de sitio decretado en los municipios del Estor, Los Amates, Morales, Puerto Barrios y Livingston en el departamento de Izabal, autoridades del INGUAT esperan que la actividad turística en ese sector del nororiente del país se fortalezca y los visitantes lleguen nuevamente. Vamos a estar llevando, por supuesto, a estos departamentos especialmente para que la gente pueda recuperar la confianza. También comentarles que hemos estado haciendo actividades en diferentes puntos de la ciudad para poder exponer la oferta de los productos turísticos de Izabal, y por supuesto ahora que viene Expo Vacaciones, que es también dirigido al mercado nacional, estaremos incluyendo empresas de estos dos destinos. Así es de que las acciones se emprendieron inmediatamente, se consideraron algunas acciones tanto en redes, en publicidad digital como también en publicidad tradicional, en medios tradicionales. Así es de que esperamos nosotros que se comience a ver una recuperación en estos meses, que además hemos de decir que el estado de sitio fue decretado en un mes que es regularmente bajo, es el más bajo del año. Entonces, por supuesto, las pocas reservaciones que habían también se vieron afectadas. Entonces, naturalmente, ahorita ya octubre comienza a recuperarse y noviembre, diciembre esperamos nosotros que vuelva a tener la misma el número de visitantes que hemos tenido en los años anteriores. Subdirector Juan Pablo Nieto Cotera, subdirector del INGUAT, estimó que más de 2 millones de quetzales se perdieron en el sector turismo durante el estado de sitio en esa región.
Bueno, debemos hacer una pausa, pero usted siga con nosotros porque tenemos muchas noticias para usted. Gracias por seguir con nosotros. Las autoridades del Ejecutivo esperan que el Congreso de la República ratifique el estado de calamidad decretado en Ciudad Peronia para contar con recursos y atender así la emergencia. No hay recursos, precisamente por eso se está diciendo que hay un estado de calamidad, porque hay un presupuesto específico para los estados de calamidad que se tiene que aperturar bajo esa figura para poder ejecutar 250 millones tenemos, ¿no? Entonces, para poder atender estas dificultades que vienen de un municipio en donde desafortunadamente no se atendieron las indicaciones de hace 10, 15 años y que ahora estamos sufriendo esos embates de la naturaleza y tenemos que atender esas necesidades de la población. Por aparte se hacen coordinaciones para ubicar un terreno y reubicar a las familias afectadas. En el gabinete se planteó esta necesidad de buscar una finca y se le encargó a la secretaria privada del presidente para que ellos investiguen y pidiéndole al señor alcalde también el aporte, porque tiene que ser una finca que esté en la localidad de Villanueva. Mucha gente que vive ahí no va a querer irse al puerto, ustedes saben las dificultades. Si no quieren desalojar el sitio donde viven con las dificultades que tienen, mucho menos van a querer ir para un lugar lejano como es Cuintla. Pero se está trabajando, buscando terreno, poder hacer los atus, así como se hizo en el desastre pasado, que ya se tiene la experiencia. En otra información, AGEXPORT impulsa primera macrorueda virtual de negocios con 100 compradores internacionales. Vea la información en A la Medida. 75 productores guatemaltecos tuvieron acercamientos para primeras negociaciones de exportación de manufactura y agroindustria con compradores internacionales sin la necesidad de salir del país a través de la macro rueda virtual que permitió las sesiones en línea. Pues tenemos cabinas, como ustedes observarán, en donde se van a realizar las citas. Tenemos la participación de 75 empresas nacionales, principalmente agrícolas, de manufacturas y también de procesados. Entonces ellos están teniendo citas con 100 compradores internacionales. Estos compradores son de Estados Unidos, de Centroamérica, del Caribe y también de América del Sur. El productor puede iniciar la negociación y determinar si el comprador está o no interesado, para que después de este filtro pueda concretar con la mejor oferta. Él filtra, ¿verdad? Él puede filtrar y ya no irse a un país viendo si lo va a atender el comprador o no, sino que de una vez aquí pueden presentar el producto, pueden hablar, platicar sobre precios, ¿verdad? Y entonces de ahí se deriva toda la negociación. Según AGEXPORT, se espera un cierre de negociación por $5 millones durante estos 2 días de la macro rueda virtual. El Ministerio de Ambiente y Anacafé presentan una guía ambiental para el sector cafetalero con el objetivo de minimizar el impacto ambiental de ese sector. El presidente de la Asociación Nacional del Café explicó que uno de los objetivos es la protección del medio ambiente a través de medidas de mitigación de acuerdo a esta guía. Principalmente es el tema de evitar temas de contaminación ambiental y de protección al ambiente, ya que el sector café pues, es el sector que aporta grandemente servicios ambientales a nuestro país. El ministro aseguró que la guía posee una base legal de acuerdo a la legislación actual, la cual se aplicará de acuerdo a las extensiones de tierra de cada una de las fincas de café. Una de las cuestiones que nos indica la guía es, digamos, en dónde está cada caficultor, porque pues, tenemos grandes, pequeños, medianos, y ver dónde serán taxados también, ¿verdad? En este caso, póngale una gran finca, tendrá que tener una planta de tratamiento de aguas residuales, por situarle un ejemplo, ¿verdad? Entonces eso irá taxado en un instrumento clase A, que es de alto impacto. Mientras que un pequeño caficultor que solo corta su café y que lo lleva a un beneficio, pues será taxado en un C, que es de menor impacto, ¿verdad? Pero eso lo construimos juntos, porque antes, digamos, lo que pasaba era que dentro del listado taxativo, pues era una tabla rasa. Decía caficultor y todos estaban iguales. Entonces no podemos medir a todos de la misma manera. Alonso explicó que la guía fue elaborada con técnicos del Ministerio de Ambiente y personal de Anacafé, de acuerdo a las necesidades de los caficultores.
El ministro de Ambiente y Recursos Naturales se pronunció respecto a las declaraciones del presidente electo Alejandro Yamatei con relación a derogar el acuerdo de prohibición de un solo uso de los plásticos. El ministro de Ambiente, Alfonso Alonso, solicitó una cita al presidente electo para discutir la aplicación de políticas públicas y determinar si pueden o no dar seguimiento a algunas de ellas y, de lo contrario, mejorar las propuestas. No hay que tomar cosas a la ligera. Yo esperaría que el señor presidente electo nos recibiera. Le pido una cita, así como se la dio a Sergio Izquierdo, que Sergio Izquierdo ve el tema ambiental desde la lente de su cámara, ¿verdad? Yo veo el tema ambiental desde las políticas públicas. Así que también le solicitaría al señor presidente que me dé una reunión para irle a comentar todo lo que estamos haciendo, para que su equipo le dé continuidad a lo que ellos crean conveniente y a lo que no, pues que lo mejoren. Además, el representante de la cartera de Ambiente señaló que respeta la posición del presidente electo respecto a la decisión de derogar acuerdo de plásticos. Indicó que será la población quien determine si las políticas propuestas son correctas o no. Yo respeto a las nuevas autoridades y el pensar del señor presidente electo. Los guatemaltecos lo eligieron y pues nosotros lo respetamos mucho lo que él piensa y lo que él dice. A mí no me está faltando al respeto. Ayer en unas declaraciones dijo que aunque me faltara el respeto, de todas maneras lo iba a derogar. Mire, quien representa la unidad nacional en el país no puede hablar de faltas al respeto. Imagínense en estos tiempos estar hablando de faltarnos al respeto, no. Tenemos que avanzar en el país. Así que lo que nosotros estamos dejando, ya será la sociedad la encargada de defenderlo. Y en un juzgado de mayor riesgo se inició a discutir si los integrantes de la organización criminal Los Patrones, entre ellos algunos ex policías, deben o no enfrentar juicio. En marzo de 2019 se realizaron 30 allanamientos en Huehuetenango, Guatemala, Escuintla y San Marcos. El objetivo del operativo, capturar y desarticular una estructura criminal, la cual estuvo conformada por agentes de la Policía Nacional Civil, llamada Los Patrones. La investigación preliminar de la Fiscalía de Delitos de Narcoactividad estableció que los procesados se dedicaron al narcomenudeo y al sicariato. El fiscal del caso presentó unas llamadas telefónicas intervenidas entre un agente de la institución policial y Manuel Arturo Salán Solís, alias El Patrón o El Colocho, líder de la organización delictiva. Esta sesión es generada del número de Manuel Arturo Salán Solís, sin embargo, en esa sesión habla Sonia Isela Inés Aguilar, en la cual se puede establecer que son llamadas de Memphis aún hacia el señor Manuel, en el cual exige las cantidades periódicas por dejarlo trabajar libremente. La señora Sonia le dice que no tenga pena, que ahí le tiene el mandadito, que se lo tiene guardado. En este caso está pendiente que la juzgadora Eva Recinos escuche los argumentos de descargo de los abogados defensores para analizar y resolver si los acusados, entre estos 8 agentes de la Policía Nacional Civil, deben o no enfrentar un juicio por asesinatos, asociación ilícita y venta de sustancias ilícitas. Gracias por su sintonía. Mañana a las 21 horas, aquí lo esperamos en vivo. Que descanse. Feliz noche. Chao. Le llevamos la información con un análisis profundo y eficaz. Noticias de una forma diferente. Sandy Monroy y Julio Talamonti en A la Medida.